¿Queréis que os cante el himno de los rebeldes? We fighting for save our people. We fighting for save our country. We fighting for save Sierra Leone. Go and tell that presence. Nosotros no creíamos eso, pero nos lo hacían cantar. Nos hacían creer que luchando acabaríamos con la corrupción y todo eso. Alfa ha regresado del infierno. Ahora quiere contarlo para que el drama no se repita nunca más. Como miles de niños en Sierra Leona, fue secuestrado por la guerrilla a los 9 años. Hasta los 15 fue un niño soldado. Lo que hacíamos en la selva, sabíamos que no estaba bien. Nuestro mismo comandante nos lo decía, pero no teníamos ninguna otra salida, porque al comandante también le habían matado a los padres y le habían secuestrado. Nos decía que matar y todo eso no estaba bien, pero que teníamos que hacerlo para sobrevivir. 4 años después del fin de la guerra, Alfa recorre la misma región en la que estuvo emboscado con la guerrilla. Ahora trabaja como chofer y mecánico, tras pasar por un programa de rehabilitación. Hoy se dirige hacia el norte y aprovechará para visitar a sus padres. Lo recuperó hace solo unos meses porque después de dejar la guerrilla tardó 5 años en atreverse a visitarles. No iba a ver a mis padres porque, como sabían que había estado con los rebeldes, pensaba que no me aceptarían y que la gente del pueblo no me querría entre ellos. El viaje es lento. 11 años de guerra civil han convertido Sierra Leona en uno de los países más pobres del mundo. Alfa conduce por carreteras sin asfaltar, que son la parte más visible de todas las carencias. No hay agua potable, ni medios de transporte, ni servicios de correo. Tampoco hay electricidad y con la puesta del sol el país se hunde en las tinieblas. Cuando llegamos al poblado donde viven los padres de Alfa, la noche es tan cerrada que solo nuestros focos permiten ver algo. Cuando voy a ver a mis padres estoy contento y ellos también porque he dejado la guerrilla y estoy trabajando. La luz de la televisión atrae a todo el poblado y esta noche Alfa pasa de ser considerado un ex rebelde a ser una celebridad y todos quieren saludarle. Pero no siempre fue así. ¿Está contenta de ver a su hijo? Sí, ¿verdad? Cuando regresé, algunos murmuraban de mi pasado en la guerrilla y discutían mucho sobre qué hacer conmigo. Al final decidieron que tenían que aceptarme porque yo había nacido allí. En muchos poblados, las familias rechazan a los niños y niñas que fueron secuestrados por la guerrilla a causa de las barbaridades cometidas. Se olvida que fueron obligados a ello. El norte de Sierra Leona, selvático y remoto, es la parte más subdesarrollada del país, pero es tan pobre en recursos como rico en tradiciones. La gente ha mantenido viva su cultura a pesar de los duros años de guerra y de ocupación guerrillera que sufrieron estos distritos. La tarde que llegamos al poblado de Kofotori, sus 400 habitantes bailan las danzas que celebran el final de la cosecha. Tras la guerra, los mayores intentan transmitir buenos valores a los más jóvenes a través de los bailes. Como todos los habitantes de Sierra Leona, los de Kofotori han reconstruido su vida y su aldea arrasadas por la guerra. Pero nunca olvidarán el pasado. Durante la guerra sufrimos mucho. Las casas fueron arrasadas y tuvimos que huir a la selva. Mucha gente murió o desapareció para siempre. Antes lo único que sabía de la guerra era lo que había visto en las películas de blancos. Ahora sabemos lo que es una guerra y lo único bueno que hemos sacado es que no queremos que haya guerra nunca más. En estas tierras selváticas del norte de Sierra Leona tenía su cuartel general el RUF, el Frente Revolucionario Unido, la guerrilla que luchaba contra el gobierno legal del país. Ahora los niños y niñas pueden ir y volver sin peligro de la escuela,
pero durante 11 años vivieron bajo la amenaza constante de ser secuestrados por la guerrilla. Al final de la guerra de Sierra Leona, esta región fue el último reducto de la guerrilla. Al rendirse y entregar las armas, aquí quedaron abandonados decenas de jóvenes y niños que habían sido secuestrados por los rebeldes para ser usados como combatientes o también como servidores. Casi todas las niñas fueron utilizadas como esclavas sexuales. Un payaso espontáneo distrae a los niños de Toncolimba. Tanto los que huyeron como los que lucharon sufren las consecuencias de la guerra. Los rebeldes se cargaron el futuro de los niños que secuestraron. Les obligaron a hacer todo lo que no debe hacerse, y ahora es muy difícil cambiarlos. A menos que se tomen medidas muy serias, el futuro de estos niños es poco prometedor. El jefe supremo de Toncolimba es responsable de desarrollar su reino manteniendo las costumbres tradicionales, pero ahora le resulta difícil. Ahora tengo problemas para conseguir que los niños respeten a sus mayores, que vayan a la escuela, que hagan lo que nosotros solíamos hacer cuando éramos niños. Esta mañana en la escuela de St. Patrick de Madina, los maestros tratan de restablecer el orden roto por nuestra presencia. Aquí, como en otros centros del norte de Sierra Leona, la violencia ha disminuido recientemente, pero después de la guerra, los alumnos eran terribles. Algunos de los chicos eran tan problemáticos que teníamos peleas a cada minuto en las clases. Los alumnos eran incapaces de prestar atención después de la guerra. En el recreo solo jugaban a la guerra y también notamos que los alumnos se robaban, abusaban unos de otros y se insultaban. Muchos niños han quedado fuera del sistema escolar. Los que volvieron a las aulas no podían ser controlados ni con castigos, de tan acostumbrados que estaban a ellos en la guerra. Los maestros han recuperado la disciplina a base de hablar con los niños. Lo que te cuentan es que les forzaron a usar las armas y a disparar contra personas. Algunas niñas te cuentan que fueron forzadas a tener relaciones sexuales con los rebeldes. Y cuando hablan de esto, lo reviven y se ponen a llorar. Entonces nosotros les tranquilizamos y les hablamos para ayudarles. Pero en general tienen miedo de explicar lo que les ocurrió. Y desde luego no te cuentan sus secretos más profundos. Eso no te lo van a contar. La guerra de Sierra Leona comenzó en 1991 y durante 11 años, hasta el 2002, el Frente Unido Revolucionario, RUF, combatió al gobierno en una lucha feroz. La guerra carecía de una motivación política. Era una lucha por el poder y el control de los diamantes que posee el país. Ambos bandos atacaban a la población civil con la misma crueldad. Miles de personas tuvieron que dejar sus hogares para buscar refugio en lugares más seguros. Nadie estaba a salvo en esa guerra, ni los niños. El escándalo estalló cuando diversas organizaciones no gubernamentales alertaron al mundo sobre la existencia de miles de combatientes infantiles en ambos bandos. Para Edwin y sus amigos, así como para miles de jóvenes en Sierra Leona, el calvario comenzó antes de cumplir los 10 años. Estaba en mi aldea y había ido a los campos a trabajar cuando los rebeldes atacaron y mataron a mis hermanos. A mis hermanas las usaron como quisieron y luego a una la mataron y a la otra se la llevaron. A mí, a pesar de que era muy pequeño, también me llevaron a la selva. Estuve un tiempo con los rebeldes y me hacían cargar la munición del armamento. Aminata empieza a ver luz al final del túnel desde que sigue un curso de formación profesional. El 8% de los menores secuestrados por la guerrilla eran niñas, como ella. Las chicas tenían que trabajar para los rebeldes, satisfacer sus deseos sexuales y encima combatir. Pero ella se niega a recordarlo.
La peor cosa que recuerdo es cómo los guerrilleros asaltaban a la gente, les robaban todo y les mataban aunque les hubieran dado todo lo que tenían. Era un abuso constante y encima después les quemaban sus casas. La ligereza de las armas modernas ha contribuido al uso de niños en bandas armadas y ejércitos. Hay fusiles tan ligeros que hasta un niño pequeño puede manejarlos.